Según el derecho internacional, Cisjordania pertenece a Israel. En este video voy a explicar por qué. Y verás que en realidad tiene mucho sentido. Pero primero, una breve nota sobre por qué nunca he hablado de esto antes. He hecho docenas de videos sobre el conflicto árabe-israelí. He hablado sobre Gaza. He hablado sobre la historia en 1948, pero la Cisjordania apenas la menciono. He mencionado Wisconsin más de lo que he mencionado la Cisjordania. Al final del video, explicaré por qué sigo mencionando Wisconsin. Pero la pregunta es, ¿por qué no la Cisjordania? ¿Estoy ocultando algo? No. La verdadera razón por la que lo evito es por la guerra. Y no la guerra en Gaza. Estoy hablando de la guerra más grande, más importante, la guerra que Israel está perdiendo a lo grande. La guerra por la narrativa. En una frase, la guerra por la narrativa es la guerra sobre de qué habla la gente. Y si piensas que el mundo habla de lo que importa, de los problemas más grandes, diré esto suavemente, estás siendo ingenuo. Los dos conflictos más grandes en el mundo en este momento son Yemen y Sudán. Hay una verdadera hambruna allí. Decenas de miles de niños están muriendo, pero ¿has visto siquiera una gran protesta por ellos? ¿Has escuchado a los políticos hablar al respecto? ¿Algún artista en un festival de música ha llamado a detener la crisis humanitaria en Sudán o Yemen? Las comunidades musulmanas en Inglaterra y Francia no parecen preocuparse mucho cuando los musulmanes matan a decenas de miles de otros musulmanes en Yemen. No he visto a estudiantes universitarios estadounidenses protestando por las vidas sudanesas. Aquellos que determinan la narrativa, Qatar, Irán, Rusia y China, quieren que el mundo se centre en Cisjordania, en el genocidio, en Gaza. Porque si hablamos de eso, nadie habla de las cosas verdaderamente urgentes. La toma de control global de China, el verdadero genocidio en el Medio Oriente contra los cristianos, el hecho de que casi todos los países de mayoría musulmana no son una democracia. Nadie habla de Yemen o Sudán o Siria. 1,5 millones de personas murieron en esos 3 países en las últimas décadas. Pero en tus redes sociales es Gaza y Cisjordania. Ahora, si los colonos hubieran asesinado a decenas de miles de árabes en Cisjordania en los últimos años, diría, es justo. Eso merece atención, pero no es el caso. No hay proporción entre lo que realmente sucede en Cisjordania y la masiva cobertura mediática que recibe. No me engaño, sé que no puedo controlar la narrativa. Solo soy un guía turístico que resulta verse bastante bien para su edad. Pero esto es lo que puedo hacer, no jugar el juego. Si acusan a Israel de genocidio y yo respondo no es un genocidio. Y luego dicen limpieza étnica, Lenzen. Y yo digo, no es una limpieza étnica, Lenzen. Estoy jugando su juego. ¿Y qué se queda en la mente de las personas? Israel, genocidio, limpieza étnica, Lenzen, una y otra vez. Ahora, hay una palabra que tanto mis seguidores como mis detractores aman usar. Una palabra que no me gusta, hasbara. Mis seguidores dicen gracias por tu hasbara. Y mis críticos dicen que está haciendo hasbara propaganda de Israel. Pero el significado literal de hasbara en hebreo es explicar. Estoy explicando Israel. Y no me gusta esa palabra. Mis hijos en la escuela pueden hacer hasbara explicando a sus maestros cuando se les pregunta, ¿por qué no hiciste tu tarea? No estoy haciendo hasbara, no estoy defendiendo, estoy atacando. Difundo la verdad que muchas personas intentan evitar. Quiero que la gente del otro lado diga, todos dicen que los judíos robaron tierras a los árabes. Pero Orange dice que nadie puede nombrar ni una sola ciudad judía construida en tierras robadas antes de que los árabes comenzaran la guerra. Interesante. O Oren muestra que en la sociedad palestina es legal que un hombre golpee a su esposa. La mayoría de los palestinos quieren encarcelar o ejecutar a las personas homosexuales. Quizás no debería apoyar a las personas que ven a las mujeres como propiedad. Ese es el tipo de pensamiento que quiero desencadenar. Pero muchas personas preguntan sobre la ribera occidental, así que es hora de un video. Y antes de sumergirnos en los hechos legales e históricos, recuerda esto. Cuando la gente dice que Israel ocupó la ribera occidental, solo haz una pregunta simple. ¿Ocupado de quién? No tendrán una respuesta.
Si dicen Palestina, pregunta, ¿cuándo existió este país? ¿Quién lo gobernó? ¿Cuáles eran sus fronteras? No podrán responder porque nunca hubo un país llamado Palestina. El concepto de un pueblo palestino surgió en los años 60. Si crees que me equivoco, está bien. Solo tráeme una cita de un líder árabe en 1948 que diga, nosotros, el pueblo palestino, solo una. Si lo encuentras, eliminaré todo mi canal. No había pueblo palestino hace 150 años, ni en 1917, ni en 1948. Todos tienen derecho a la autodeterminación, pero nadie tiene derecho a reinventar la historia. Allí es donde comienza nuestra historia. En 1917 se emitió la Declaración Balfour. Ese es un momento bien conocido cuando Gran Bretaña reconoció el derecho judío a una patria en la tierra de Israel. Previamente, el presidente estadounidense Woodrow Wilson dio su aprobación. Y aún antes, y la mayoría de las personas no lo saben, Francia emitió la Declaración Cambon apoyando la migración judía a la tierra. No ocurrió en el vacío. En el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, los imperios otomano, alemán, ruso y austrohúngaro colapsaron todos. Y en su lugar nacieron estados nacionales como Polonia, Checoslovaquia, los estados bálticos, Finlandia. El sionismo es el movimiento nacional judío, tan simple. Y si conoces, aunque sea un poco de historia, sabes que los judíos son de Judea. Estas declaraciones son importantes. Imagina si hoy los Estados Unidos, Rusia y China reconocen la independencia kurda. Eso importaría, incluso sin fuerza legal. Pero 3 años después de Balfour ocurrió algo que sí tenía fuerza legal. La Conferencia de San Remo de 1920. En San Remo, el antiguo territorio otomano se dividió entre Francia y el Reino Unido. Francia y el Reino Unido obtuvieron mandatos para ayudar a crear estados nacionales en las áreas que estaban bajo el Imperio Otomano. Y lo hicieron: Líbano, Siria, Irak, Jordania e Israel. A Gran Bretaña se le dio el mandato no para gobernarlo por sí misma, sino para ayudar a crear un estado judío. La Declaración Balfour fue parte del mandato. Esta decisión fue confirmada por la Liga de Naciones, el organismo internacional pre-Organización de las Naciones Unidas. Así que, sí, bajo el derecho internacional, el mandato pedía un Estado judío. Eso es legalmente vinculante. Y de nuevo, la creación de Israel no es diferente a la creación de la mayoría de los países en el Medio Oriente. Y como pronto verás, no es diferente a la creación de la mayoría de los países en el mundo. El mandato no era para que Gran Bretaña tomara la tierra, no era parte del Imperio Británico. Se mantuvo en fideicomiso hasta que se pudiera establecer el Estado judío. Y no se mencionó a los palestinos porque no existían. Pero sí mencionaba la protección de las minorías. Y es importante destacar, antes de que los ejércitos árabes intentaran destruir a los judíos, ningún judío o británico expulsó a los árabes. De hecho, bajo el mandato británico, cientos de miles de árabes emigraron a la tierra de Israel porque los judíos y los británicos crearon empleos. Pero los árabes rechazaron toda soberanía judía. Tras la Segunda Guerra Mundial, los británicos estaban exhaustos. Propusieron un plan de partición. Un estado judío, un estado árabe, no palestino, árabe. Los árabes dijeron que no e iniciaron una guerra para exterminar a los judíos. Egipto invadió y tomó Gaza. Jordania, liderada por oficiales británicos, tomó lo que ahora es la ribera occidental. Y por cierto, 3 términos modernos fueron inventados solo en las últimas décadas: el pueblo palestino, la ribera occidental y el reino de Jordania. Cuando Israel fue fundado en 1948, sus fronteras no estaban finalizadas. La guerra terminó con líneas de armisticio, no con tratados de paz o fronteras oficiales. Y aquí está la cosa: Egipto no reclama la franja de Gaza, Jordania no reclama la ribera occidental. Entonces, ¿a quién pertenece? Ahora voy a decir la palabra más complicada en este video: uti possidetis juris. Es un principio en el derecho internacional que dice que un país recién independizado mantiene las mismas fronteras que tenía antes de obtener la independencia. Si no conoces este término, no te preocupes. Estoy aquí para explicártelo. Aquí hay una pregunta que probablemente nunca te hiciste.
¿Bajo qué base legal se determinaron las fronteras de Argentina, Armenia, el Congo, Jordania, Siria, Chile y Perú? Podría seguir. México, Mali, Zambia, Ecuador, Tanzania. La mayoría de los países modernos fuera de Europa tuvieron sus fronteras establecidas de acuerdo con este principio, uti possidetis juris. ¿Por qué? Para evitar el caos, para prevenir las guerras. Y al igual que todos los demás estados que surgieron de un antiguo imperio, las fronteras de Israel también fueron formadas por este principio. Las fronteras del mandato británico son las fronteras legales de Israel. Y el mandato, un documento legal vinculante reconocido por la Liga de Naciones, pedía el establecimiento de un Estado judío en todo ese territorio, incluyendo el área que Jordania ocupó ilegalmente entre 1948 y 1967. Quizás te preguntes, si eso es cierto, ¿por qué nunca lo había escuchado antes? Y si tienes razón, ¿por qué la Unión Europea y algunos periódicos lo llaman territorio ocupado? Citan el artículo 49 de esa Convención de Ginebra, que dice que la potencia ocupante no deberá deportar o transferir partes de su propia población civil al territorio que ocupa. Y a eso diré lo que te dije antes. Si Israel es una potencia ocupante, ¿a quién lo ocupó? Una pregunta tan simple. ¿Por qué esta ley internacional uti possidetis juris, que define la mayoría de las fronteras del mundo, no se aplica a Israel? Para mí es simple. Si esta regla se aplica al resto del mundo, también debería aplicarse a Israel. La Cisjordania, o como prefiero llamarla por su nombre indígena e histórico, Judea y Samaria, pertenece a Israel. E incluso si no estás de acuerdo con eso, lo mínimo que puedes hacer es llamarlo territorios disputados. ¿Por qué siempre son asentamientos ilegales en territorio ocupado? Al menos solo disputado. Eso es precisión. Si quieres aprender más sobre uti possidetis UVI, recomiendo encarecidamente el canal de Natasha Hausdorff. Ella es una experta en derecho internacional. Algunos dicen que su inglés es mejor que el mío. No estoy tan seguro de eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Para entender la solución necesitamos entender el problema. El problema nunca fue que los judíos se opusieran a un Estado árabe. Más del 70% del mandato se convirtió en un Estado árabe, Jordania. Y aún así, la Organización de las Naciones Unidas ofreció dividir nuevamente la tierra restante y dar otro Estado árabe. Pero los árabes dijeron que no, porque el núcleo del problema es este. No aceptarán la soberanía judía en ninguna tierra, sin importar cuán pequeña sea. Esa es la verdad. Dejaré un enlace a continuación a mi último video sobre los niños de Gaza para ayudarte a entender mejor la sociedad con la que estamos tratando. Eso es el fin de la primera mitad. ¿Por qué no hablo sobre la ribera occidental? Ahora, a la segunda mitad, ¿por qué siempre hablo sobre Wisconsin? La gente me lo pregunta todo el tiempo. Para mí es obvio. Nueva York es Nueva York. Texas es Texas. Massachusetts es difícil de pronunciar. Idaho no parece un estado, sino un grito. Hey ho, Idaho, pero Wisconsin, perfecto. Como dilo conmigo. Wisconsin, perfecto. Si tienen más preguntas sobre Cisjordania o Wisconsin, déjalas en los comentarios. Sin embargo, te recomiendo mucho que veas primero algunos videos de Natasha. Ella es increíble. Mi próximo video será sobre por qué Free Palestine es en realidad una idea terrible. Para recibir notificaciones, haz clic en la campana de abajo. Gracias a todos mis seguidores. Eres mi motivo para continuar. Hasta la próxima. Yalla bye.